Horror. Asesinado por su hijo. Tremendo, nos vamos en vivo y en directo con nuestro móvil. Está Rodo Morel para que nos cuente esta historia. Rodo, te escuchamos, buen día. Bueno, Valparaíso y Entre Ríos, Valentina Alsina, Vero, por el parricidio, ¿sí? Aquí ocurrió este jueves último a raíz de una discusión. Primero fue por violencia de género de Agustín Lucero, que estaba discutiendo de 19 años con su pareja de 20 años en esta casa que está aquí, ¿sí? En la calle Valparaíso, en este frente gris. Aquí vivía esta pareja, ahora no hay nadie en el interior de la vivienda, pero bueno, se produjo algo que era cotidiano dentro de esta propiedad. ¿Qué pasaba? Bueno, esta pareja joven, él de 20 años con su joven pareja, él de 19 y su joven pareja de 20, discutían frecuentemente, pasaban de la violencia verbal a la violencia física. Bueno, de tantos hechos ocurridos en formas reiteradas, la nena, ¿sí?, de 20 años llama a su padre diciéndole si por favor podía llamar, ¿sí?, al suegro, ¿sí?, al papá de este asesino, para que terminase con esta violencia que estaba ocurriendo aquí dentro de esta vivienda. Y vino, ¿sí?, el padre de Agustín Lucero. Estamos hablando de Marcelo Lucero, una persona de 47 años, se acerca, baja del auto y apenas bajó del auto, Vero, se posicionó en esta vereda. Y en esta casa sale, ¿sí?, este joven de 19 años y sin mediar palabras, sí, le arrojó 2 tiros a su propio padre. Uno en el tórax y uno directamente en la cabeza. Muriendo prácticamente aquí, ya que vinieron a auxiliarlo, prácticamente estaba agonizando y no pasó directamente de llevarlo al hospital, que ya había llegado muerto. Sí, a ver. Todavía aquí hay restos de sangre en esta canaleta frente a esta vivienda. Bueno, Mauri, una vez ocurrido el hecho, el asesino se dio a la fuga. Y la noticia pasa que ayer la policía lo encuentra en la localidad de Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires, en un estado prácticamente de abandono y confesando el crimen. Ahora, justamente, a partir de hechos violentos que sucedieron aquí, el parricidio, ¿sí?, a nivel del Código Penal es cadena perpetua, ¿sí? Claro. Es directamente homicidio agravado por el vínculo, en este caso por el homicidio de sanguíneo, el correlamiento sanguíneo de hijo a padre, de ahí el parricidio. Pero bueno, sucedió esto el jueves último. Bueno, ahora nosotros estuvimos tocando timbre a ver si salía alguien aquí de la vivienda. No hay nadie, ¿sí? Aquí ocurrió todo el hecho. Date cuenta que aquí la cuadra, donde estamos nosotros emplazados, tampoco tenemos posibilidad de hablar con los vecinos. Bueno, acá hay mucho miedo con respecto a toda la situación, porque estamos esperando a ver algún tipo de testimonio que nos cuente si son características cotidianas las discusiones. Habrá habido vecinos que escuchaba justamente esto y el asesinato ocurrió en la vía pública, Mauri. Sí, dame un segundito porque vamos a agregar información, a complementar lo que vos estás contando, Rodo, desde ahí con Jorgito. Jorge. Exactamente, la situación es bien como la plantea Rodo desde el lugar de los hechos. Este individuo, el homicida, ya era una persona violenta dentro del seno familiar y dentro del grupo social que lo rodeaba. El disparo fue certero, uno en la cabeza y el segundo en el tórax, perdiendo la vida en el momento. A partir de ese momento este individuo se da la fuga, se profuga del lugar dejando al padre muerto e ilesa a la mujer, a Marlene Jiménez, una chica de 20 años. La situación es esta, a cargo del comisario inspector Ricardo Quintana y del comisario Darío Domínguez, se llevaron adelante arduas tareas investigativas en el cual, por ejemplo, una de las principales herramientas que dio lugar a poder ubicar al homicida fue el tema de los teléfonos celulares y el contacto con el grupo familiar. De esa forma lograron llegar en la localidad de Arrecifes a individualizarlo en un lugar físicamente. Sí, la idea era profugarse al norte de la República Argentina. No llegó porque, bueno, las tareas policiales fueron celéricas dentro de todo y lograron la detención. No puso resistencia,
hubo una suerte de confesión extraoficial. El tema está en que hubo que seguirlo y perseguirlo hasta esta localidad de la provincia de Buenos Aires, en el cual fue detenido. Sí, te sumo, Jorgito, que ya está actuando la Unidad de Instrucción Fiscal 8 del Departamento Judicial de Avellaneda, Lanús. Están tratando de encontrar una cámara de seguridad que dé imágenes de cuándo se dio esta fuga, ¿sí? Y también se está tratando de recabar información para que testigos presten declaraciones testimoniales acerca del contexto previo y también del contexto de los hechos en el que sucedió el homicidio. Hay que hacer mención que el trabajo de la comisaría de Lanús Tercera, de Valentina Alsina, juntamente con el trabajo que hizo la Secretaría de Seguridad del municipio de Lanús, se logró por lo menos tener una individualización hacia el lugar de fuga. A partir de ahí se tomó la temática de perseguir lo que es el cruce de llamadas, el cruce de antenas y lo que es el entorno familiar no cercano, sino lejano. Es por eso que se logra llegar a él, tanto sea nuevamente por el tema del cruce de antenas y de llamadas, como por el grupo familiar. Llegar a la localidad de Arrecifes, en el lugar donde se lo pudo individualizar, estaba profugado y estaba con claras intenciones de irse al norte de la República Argentina, dado que estaba llevando adelante tratativas con no familiares directos, sino familiares lejanos que eran de la provincia del Chaco y la provincia de Santiago del Estero. Ahora, en la investigación, Rodo, Jorge, Male, será muy importante también saber el contexto de la familia, ¿no? Si venía ya de una violencia previa, como naturalizada y que desencadenó en este homicidio. Claro, existía violencia intrafamiliar, claro, sí, previa a que sucedan estos hechos y, como bien decía Rodo, esta tipificación que se le va a imputar es homicidio agravado por el vínculo, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua, ¿sí? Porque es un agravante que tengan un vínculo tanto homicida como víctima. Bueno, claro, por lo menos por parte de los investigadores, perdón que te interrumpa, sí, Mauricio, por parte de los investigadores surge la información de que el ámbito familiar padecía múltiples hechos de violencia. Violencia ya, no violencia verbal, ya violencia física, que estaba siendo cada día más agravante a la situación y a los convivientes. ¿Por qué? Porque este muchacho era agresor físico tanto sea de la pareja como del entorno social. Y a su vez se hablaba en voz baja dentro del entorno familiar de que poseía armas de fuego. Se pidió una suerte de orden de allanamiento para poder requisar el domicilio. Eso hasta el momento por parte del juzgado de garantía no surgió, pero los investigadores lograron adelantarse a los hechos y llegar adelante la detención dentro de la provincia de Buenos Aires, de la forma que les expliqué antes, con el cruce de antena y investigando a familiares cercanos de este individuo. Rodo, yo te quería consultar, está descartado, ¿no?, que digamos, el imputado vaya a decir el día de mañana ante un juez, ante un fiscal, que fue en defensa propia. Claramente no fue así, porque tenemos entendido que el papá no fue armado al lugar ni siquiera, ¿no? Mira, Mauri, acá ya la Fiscalía trabajó en el lugar, sí, y tienen una secuencia a partir de una cámara de seguridad que te vamos a mostrar ahora, que está en la vivienda de al lado, lindera, sí, donde ocurrió este asesinato en la vía pública. Y ahí toma la imagen de este joven de 19 años, no solamente matando, sino saliendo corriendo con el arma en la mano. Claro. A partir de esta secuencia, prácticamente con la confesión extrajudicial, ahora la tiene que confirmar en sede judicial, claro, el destino de este muchacho es de por vida estar dentro de la cárcel. El testimonio de la joven de 19 años, de 20 años, ya al ser una persona adulta para la ley, toma dimensión a partir de que ella testificó de toda la violencia esgrimida de parte de su pareja, pero nada hacía creer que esta persona violenta, ¿sí?, hubiera arrojado 2 tiros con su propio padre. También, Mauricio, ahora yo me voy a acercar a ver si podemos tomar un testimonio de un vecino o algo. Hoy temprano, mientras esperábamos aquí la salida, pude hablar con un matrimonio que salía de este barrio, en el cual me decía, mira, el hijo es violento, pero el padre también. Claro, ¿sí? Claro, bueno, o sea, la víctima. Por eso, perdón, Rodo, porque se reproduce. Por eso yo, sí, decía, ¿no? Porque está bien, en ese momento el papá no portaba arma, aparentemente no lo amenazó, sino que fue recibido los tiros por el propio hijo. Y yo me refería a que, ¿qué ha pasado entre ambos
con anterioridad. Sí pudo haber pasado una situación de violencia y el hijo habrá pensado, otra vez me viene a agredir, no sé, planteo estos escenarios no hipotéticos que puede esgrimir ahora cuando tenga que ratificar lo que dijo fuera de lo que es el ámbito legal, porque cuando uno lo detiene y le dice al policía que lo detiene, sí, yo fui o no tiene valor jurídico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando tenga un letrado que lo asesore. Exacto. Si es que no cambia eso, ¿no? Claro, eso que dijo en un principio, referido a esto que yo te acabo digamos, de plantear. Si por ahí el papá era violento con él antes y pensó otra vez y directamente fue a atacarlo antes de él ser atacado. No como sé. Cansado de la situación de Ponele, el tema de la situación de la violencia cruzada que había entre padre e hijo no era tanto porque el padre sea violento, sino porque el hijo era tan violento que el padre necesitaba por lo menos ponerse en cierta forma a la altura de su forma de comportarse, dado que no había forma a veces de frenarlo. Es por eso que también daba la sensación de que había una suerte de violencia cruzada. Pero hay que también hacer mención de que, decime, vos, en el ámbito familiar, si tenés un arma es para, por ejemplo, resguardar a tu familia dentro de tu propiedad, no para andar por la calle. Bueno, él andaba por la calle con armas, claro, bueno, por lo que se habla, y lo otro es que se temía de que esa aportación de armas lo lleve en algún momento a utilizarla en contra de la pareja o en contra de alguien del entorno familiar. En este momento, bueno, tenemos que lamentar la pérdida de la vida del padre, en el cual se recibió 2 disparos de arma de fuego, uno en el cráneo, uno en la frente, por así decirlo, y otro en el tórax, que le hicieron perder la vida en el momento. Por eso, Rodó, es importante lo que vos decís, ¿no? También es válida la palabra de los vecinos que en algún momento te plantearon esto. No solamente el hijo era, digamos, violento, sino también el papá. Es interesante eso que vos acabás de plantear y sería interesante también que si andan por allí los vecinos puedan contarlo ellos también, ¿no? Sí, mira, estamos caminando acá con el equipo. Esto viste, es como que llama la atención que no salga ningún vecino. Generalmente cuando hay una cámara de televisión se asoman para preguntar qué estamos haciendo acá. Ahora, en definitiva, hasta ahora no está saliendo nadie de ninguna de las casas. Es un barrio acá en Valentina Alsina que está urbanizado, estamos cerca del Riachuelo y está bastante bien urbanizado, es bastante tranquilo, pero en referencia al episodio en sí, lo que llama la atención que todo ocurrió en la vía pública, entonces mucha gente habrá... Rodo, y se ven muchas cámaras. Escuchado el disparo y... Por la zona, se ve, las casas tienen cámaras, hay cámaras en las calles. No, pero ¿sabés que no? Porque, mira, date cuenta de lo que estoy contando yo, que es bastante tranquilo, que tienen como solamente una cámara de seguridad, la que te mostramos al lado, y después unas rejas sencillas. No están como prácticamente encerrados o esos rejones grandes, gruesos, que siempre se ve en las casas por ahí del conurbano. Es bastante tranquilo, es bastante urbanizado, pero bueno, la situación de una familia totalmente violenta siempre llama la atención en un barrio de estas dimensiones. Acá no hay ningún centro comercial, no hay una parada de colectivo, acá es todo muy tranquilo. De hecho, acá la pareja hace 5 o 6 meses que estaban viviendo aquí. No hace mucho tiempo, pero era Voz Populi que precisamente estas discusiones de 2 jóvenes, date cuenta que estamos hablando de ella de 20 años, él de tan solo 19 años, discutían frecuentemente y habían venido a vivir aquí hace 5 o 6 meses. Date cuenta que el poco rango de edad y ese alto grado de violencia, ¿sí?, intrafamiliar se reproducía en lo que un vecino me decía, el padre era peor. Pero bueno, el padre ante esa situación, ante la llamada del padre de la mujer, ¿sí?, de 20 años, trató de venir a interceder. Date cuenta, si el padre era violento, ¿no? Bueno, el hijo... Y date cuenta, ¿no? Para que por ahí, viste que a veces muchas familias donde reproducen la violencia, dejan que esa violencia, viste, se reproduzca sin introducirse en la problemática. Porque ya es la norma, claro, ya es la rutina y la forma de tratar de esa familia. Por eso va a ser tan importante las declaraciones testimoniales que se puedan, y la información que se pueda recabar en este caso por parte de la Fiscalía, para conocer más la previa y todo este contexto que antecede a este hecho. Yo me pongo a pensar, Jorge, digamos, Rodo está mostrando y describiendo perfectamente el lugar, el barrio, tranquilo, de casas, digamos, sencillas, sin ningún tipo de centro comercial cercano. Imagino
cómo habrá impactado esto en los vecinos, ¿no? Porque está bien, vos decís, una discusión se escucha, se ve algún robo en la calle, esa es moneda corriente desgraciadamente, pero este tipo de hechos, Jorge, no es muy común y imagino también cómo habrá impactado en los vecinos. Claro, imagínate, por lo general en los barrios en los cuales la clase es una clase trabajadora, gente tranquila, de trabajo, un ámbito familiar normal, por lo general este tipo de hechos impacta tan fuertemente que conmociona a la sociedad. Por eso es que también capaz que en este momento Rodo no está recibiendo el testimonio de los vecinos, porque muchos se retraen a hacer comentarios. ¿Por qué? Porque no salen del asombro de lo que sucedió a metros de su casa. Y aparte hace muy poco se mudaron. Claro, y con alguien que conocían, ¿viste? Porque vos gente que hoy conoces a un vecino que mañana se pelea con el hijo y pasado sabés que el hijo lo mató. Y eso causa un estupor muy, muy grande en el entorno social y hace que, te vuelvo a decir, los vecinos se retraigan a hacer comentarios. Pero no es porque falle el trabajo periodístico o porque haya una amenaza policial o judicial, sino porque causa un impacto tan fuerte, más aún cuando es un barrio de gente trabajadora y gente de bien, que se retraen a hacer comentarios y bueno, y a salir en cámara. Pero bueno, no es algo llamativo. Lo que igual es dable destacar es el trabajo que se hizo a partir de la fuga de este individuo con las cámaras de seguridad del municipio de Lanús y con el trabajo que hizo la comisaría de Valentina Alsina, que es Lanús Tercera, a cargo del comisario Darío Domínguez y del comisario inspector Ricardo Quintana. El tema está en que, bueno, como bien decía recién, los vecinos se van a retraer a hacer comentarios porque esto los impactó profundamente. Bueno, pues igual estamos allí a la expectativa. Rodo, le quiero preguntar a Malena, vemos la imagen, ¿no?, de cuando se lo llevan detenido, lo están metiendo adentro de la comisaría, su lugar de detención primaria. ¿Qué va a pasar con él, no? ¿Es posible que por ahí, no sé, pueda tener una posibilidad de una preventiva domiciliaria? ¿Cómo se manejaría? Las posibilidades, Mauricio, son nulas porque estamos hablando de una tipificación penal de homicidio agravado. Si hubiese sido un tipo penal de un homicidio simple, igual se hubiese agravado por la fuga, porque también es un agravante. Es verdad. En este caso ya tenemos un tipo penal que es el homicidio agravado por el vínculo, con lo cual, si bien hay un concurso de delitos por la fuga, de todas maneras la pena en expectativa es perpetua, con lo cual no va a tener ninguna preferencia ni ningún tipo de tener una prisión domiciliaria ni ningún tipo de beneficio, ¿no? Claro, porque, digamos, en el caso de la fuga se utiliza la figura de entorpecimiento de la investigación, ¿no? Exactamente. Al irse... Por ejemplo, cuando hay un abandono de persona, cuando uno ve a una persona que se está muriendo y abandona el lugar, bueno, ahí es un agravante. En este caso, como ya tenemos un tipo penal que es sumamente grave, con una pena en expectativa de prisión perpetua, acá la fuga no vendría a incluir muchos años más de prisión, porque estamos hablando de una perpetua, lógicamente. Claro, es verdad. A ver, Vero, para que no te escuchamos. Ahí estamos. Yo le quiero preguntar a Rodo, porque estos casos, Jorge, Male, Mauri, si son posibles evitarlos, ¿no? Porque digo, es un barrio. Sí. Recién contaba Jorge que todos se conocen, están todos conmocionados, pero cuando los vecinos ven que en una familia, en una casa, está viviendo un contexto tan violento, digo, ¿se pudo haber evitado si los vecinos a lo mejor seguramente actuaban con denuncias, ¿no? Sí, obviamente, uno siempre puede denunciar si escucha una pelea o ruidos que llamen la atención por parte desde su casa y por parte de los vecinos. El tema es que esta familia se mudó hace 5 o 6 meses, es decir, eran vecinos muy recientes. Claro, muy nuevos. Es prevenible sí y no. ¿Por qué te digo sí y no? Porque si pasa dentro del ambiente familiar, estamos hablando de la línea municipal para adentro, muy pocas cosas te puedes enterar como vecino del barrio. Sí. Parte más de la base de que esto puede haber sido prevenido por parte de los familiares directos, los padres, la madre, que lo hayan internado o dado un tratamiento acorde al grado de violencia que llevaban a este muchacho, porque desconocemos si hay consumo de alcohol, drogas, qué tipo de entorno tiene la persona. Capaz que solamente era violento por ser violento, pero hay que ver también si tenía consumo, que esto hasta el momento no lo tenemos informado, pero sabemos que la situación de violencia vivió y se dio, y bueno, hay que lamentar la pérdida del padre. Pero si en su momento la familia, los familiares directos hubieran llevado adelante una situación preventiva, por ejemplo, con una internación y tratamiento, capaz que se podía evitar lo que sucedió. Claro. Para cerrar, Rodo, antes de saludarte, digo una reflexión. El hecho de que haya ido el papá de este joven y que haya perdido la vida él, ¿ha hecho que se evitara en cierta manera un nuevo femicidio? ¿Qué pensás, Rodo? Y ya cerramos.
Mira, Gustavo, Mauri, lo que sí te puedo decir es que un joven de 19 años que tenía un arma apta para el disparo, no estamos hablando de una persona que estaba con un trabajo en relación de dependencia, en blanco, con una profesión. Por ahí la única profesión que tenía era directiva. Hasta ahora no hay antecedentes, pero la policía trabaja sobre los antecedentes penales de este hombre. Tenía denuncias de parte de ella, ¿sí? Ahí está la cuestión. Si es una herramienta valedera la denuncia, no solamente de la víctima, en este caso de violencia de género, una joven de 20 años, sino de los mismos vecinos. Algunos vecinos